Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro espacio de estudio de la lección de escuela sabática. Y pues como todos los días, bueno, menos el sábado no hacemos el estudio de la lección de escuela sabática, pero el resto de días, como todo el resto de días, estamos aquí para estudiar la lección de escuela sabática. Y pues, ya que Dios nos ha regalado otro precioso día más en este mundo, para vivir, para hacer nuestras actividades, pues qué mejor que aprovecharlo teniendo comunión con Él, hablando con Él y escuchándole a través de su palabra. Y hoy pues nos toca la lección correspondiente a el repaso de la lección. Porque hoy es, gracias a Dios, viernes. Hoy es nuestro último día de la semana, de labores, de trabajos y ya pues, como todos los viernes, hoy tenemos repaso. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática. Y fue una semana maravillosa, una semana bendecida, una semana en la que pudimos aprender muchas cosas y en la que pudimos extraer valiosas lecciones para nosotros en nuestra vida. Y pues antes de tener nuestro repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor, muchas gracias mi Dios, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú nos has dado otra semana. Y ya estamos en este precioso día, último día de esta semana, último día laboral de esta semana, último día de nuestras propias actividades y de nuestros propios quehaceres. Y pues con mucha alegría porque ya llega el sábado precioso que nos has dado para estar en comunión contigo y únicamente contigo. Y pues también, ¿por qué no?, para tener descanso de nuestras actividades de la semana. Señor, dirige nuestro estudio en este momento y te lo suplicamos, esperando la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros para que nos explique, para que nos abra la mente, para que nos ayude a entender y atesorar tu mensaje y sobre todo que nos capacite para vivirlo. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Ese es el título de la lección de esta semana. Y pues durante toda esta semana hemos visto más relaciones interpersonales. La semana pasada veíamos las relaciones entre esposos. Y esta semana Pablo nos terminó de hablar de las diferentes relaciones interpersonales que tenemos en nuestro diario vivir. Y cómo a través de todas estas relaciones siempre brilla y siempre se exalta el hecho de que la lealtad suprema es a Dios. Sin importar la relación que tengamos, nuestra lealtad suprema siempre es a Dios. Y lo vimos en el primer apartado, y es el apartado de hijos. Es decir, como hijos. Y es que como hijos tenemos deberes que hacer. O sea, tenemos deberes como hijos. Veíamos en la lección de esta semana que los hijos eran una parte fundamental de las relaciones interpersonales. Y era algo que Pablo, al igual que el resto de las relaciones que veremos, Pablo quería que este tipo de relación se mirara desde otra perspectiva, con otro prisma distinto. ¿Por qué? En la antigüedad, en la época de Pablo, los hijos eran una pertenencia de los padres y debían estar sujetos a la autoridad del padre. Hasta veíamos que si era la cultura griega, pues hasta que los padres tuvieran 60 años aproximadamente, y si era la cultura romana, era hasta que los padres murieran. Y la sociedad grecorromana en la que vivían visualizaba a los hijos como una pertenencia
de los padres. Así que la obediencia de los hijos debía ser incondicional. Es más, estaban en manos de sus padres y pues a veces incluso abusaban de esa autoridad. Pero Pablo tiene un consejo para los hijos. Y este consejo para los hijos es que obedezcan a los padres en el Señor, porque esto es justo. Porque Pablo da una razón, da una justificación, y la justificación es uno de los 10 mandamientos, lo que nos indica que para Pablo los 10 mandamientos seguían vigentes. Seguían tan vigentes que como sustentación de su argumento toma uno de los 10 mandamientos, y es que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es más, le acuña como una editorial propia, y es el hecho de que es el primer mandamiento con promesa. Y concluye con lo que dice el mandamiento: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Es decir, para Pablo los 10 mandamientos aún estaban vigentes. Y vemos a Pablo mencionando prácticamente los 10 mandamientos en todas sus cartas. Habla sobre el adulterio, habla sobre el robo, habla sobre la idolatría, habla sobre el honrar a los padres, a padre y a madre, habla sobre el homicidio, habla sobre todos los pecados o todas las cosas que son transgresiones de la ley. Lo que da por sentado que para Pablo los principios básicos de los 10 mandamientos siguen vigentes. Y obviamente si para Pablo los 10 mandamientos siguen vigentes, eso incluye al cuarto mandamiento, que es el sábado. Y pues justificando a través del cuarto mandamiento su consejo a los hijos, entonces también nos deja entrever una cuestión importante. Y es que los hijos debían obedecer a sus padres en el Señor, porque esto era justo. Es decir, como padres tenían, por decirlo así, el derecho de que sus hijos le fueran obedientes. Pero la obediencia por parte de los hijos era una obediencia en el Señor, es decir, siempre sujeto a que Cristo Jesús es primero y supremo. Es decir, Pablo le está dando a entender a los hijos de que su lealtad suprema debe estar puesta en Cristo Jesús. Y bajo la autoridad de Cristo Jesús está la autoridad de los padres. Y como autoridades, entonces también debemos obedecerles a ellos, serles leales, serles fieles, honrarlos como nuestros padres que son, darles la honra, la gloria que ellos se merecen, la obediencia que ellos se merecen. Y él dice porque es justo. Pero toda esa obediencia a los padres debe estar supeditada al Señor. Es decir, si en algún momento la autoridad de los padres quiere pasar por encima de la autoridad que tiene Dios sobre nosotros, en ese punto nosotros debemos decir con mucho pesar, con mucho respeto, pero en esos puntos los padres no tienen derecho de intervenir. Entonces, la primera lealtad que nos la primera relación en la que debemos expresar una lealtad sujeta a una lealtad mayor, que es la lealtad a Dios, es en nuestra lealtad a nuestros padres, como hijos, en el consejo que nos da Pablo, como hijos. La autoridad máxima es Dios, pero como padres tienen todo el derecho y es completamente justo a que nosotros les seamos leales, obedientes a ellos por ser nuestros padres. El segundo aspecto es a la inversa, a los padres. En aquella época los padres, como veníamos diciendo,
eran prácticamente dueños, o sea, los hijos eran una propiedad de los padres y a veces los padres ejercían una autoridad, más bien lo que ejercían era una dictadura, porque como los hijos eran una propiedad de los padres, las leyes de aquella época les permitían incluso que los azotasen, que los maltratasen, incluso llegarles a provocar la muerte por azotes, por golpes a los mismos hijos. Entonces, así como Pablo le da un consejo a los hijos de someterse a sus padres y serles obedientes, porque esto era justo, siempre bajo la tutoría máxima que es Dios, o sea, debían serles obedientes en el Señor. Ahora a los padres también Pablo les pone un consejo en el que demarca cómo debe ser su relación para con sus hijos. Y dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En algunas versiones dice: no irriten a sus hijos. Y es que, como decíamos, en aquella época podía verse el hecho de que como eran su propiedad, los podían maltratar de muchas maneras, y eso podría hacer que los hijos se irritaran, se enojaran e incluso perdieran el respeto por sus padres. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día. Porque hoy en día nos estamos yendo al extremo opuesto. Hoy en día ya los padres no tienen autoridad sobre los hijos. Y eso también es faltar al consejo que dice al final de Efesios 6:4, y es: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día ya los padres han perdido la autoridad sobre los hijos, y vemos casos en noticias, en artículos, casos que le parecen a uno exagerados, que le parecen a uno que parecen de película, parecen de ciencia ficción. Hijos matando a sus propios padres, hijos que tienen bajo terror a sus padres, hijos suicidándose porque sus padres no los dejan ver un móvil. Es decir, hoy en día nos estamos yendo al extremo opuesto y está causando el mismo efecto. Y es que los hijos pierdan el respeto por los padres y el respeto por Dios. Y entonces se nos están saliendo de las manos los hijos. Así que los padres deben ser sabios, como lo dice Pablo, deben ser sabios porque deben de ser padres que no provoquen a ira a sus hijos, y sin embargo, criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, debe de haber la disciplina, pero la disciplina y la amonestación, pero en el Señor. Es decir, recuerden que todo está sujeto a Cristo Jesús. Este texto de Elena de White, que lo leímos y que quiero volver a leer porque es bastante diciente, dice: padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios, han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Es decir, se debe requerir la obediencia, los hijos deben ser obedientes, pero de la manera adecuada. Sean amables en el hogar, restrinjan cada palabra que pueda despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. Es decir, no se permite ni la opresión por parte de los padres ni tampoco la desobediencia por parte de los hijos. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Así que padres también debemos ejercer una autoridad dentro de los estándares y dentro de los lineamientos de Dios. La disciplina tiene su espacio. Y la disciplina
es necesaria aplicarla a nuestros hijos en los momentos específicos y con las características que nunca se salgan de los parámetros establecidos: el amor, la bondad, la misericordia. Así debe ser impartida la disciplina y la amonestación a nuestros hijos. Y pues a partir del martes, lo que fue martes, miércoles y jueves, estuvimos viendo el aspecto de la esclavitud. Y vimos los aspectos generales y más específicos del consejo de Pablo a esta relación, tanto a los esclavos como a los amos. Veíamos que en aquella época las características de la esclavitud, o sea, cómo se vivía la esclavitud, era algo muy impactante y que era obviamente también diferente a cómo la esclavitud llegó a la Europa a través de la esclavitud de las negritudes que provenían de África. Pues la esclavitud en aquella época podía ser cualquier persona a la que finalmente cayera como esclavo por diferentes circunstancias. Y el caso es que los esclavos no tenían muchas ventajas en aquella época, pero entonces Pablo, bueno, algunos, dependiendo del amo que les tocara, algunos tenían ventajas, podrían llegar incluso a estudiar y a ejercer carreras hasta bastante importantes de su época. Pero en general la vida de la mayoría de los esclavos era una vida muy dura, muy difícil, de trabajos forzados, de castigos, de maltratos. Así que Pablo, en los consejos que da en Efesios, trata de poner lineamientos a esta relación particular de aquella época. No intentó abogar por la abolición ni intervenir en la política de su época para que esta situación de la esclavitud desapareciera. Más bien intentó establecer lineamientos para que esta relación se viera beneficiada en las actitudes y en las acciones que realizaban los unos para con los otros, y finalmente se entendiera que ambos ante Cristo son iguales, son juzgados de manera imparcial, sin favoritismos el uno para con el otro, y por lo tanto basados en que ante Cristo somos iguales y que ante Cristo somos igualmente coesclavos del Señor, o el Señor es Señor por igual, es amo por igual de ambas partes. Entonces sus actitudes y sus acciones y sus obras de los unos para con los otros debía estar regida y establecida por Cristo Jesús. Es decir, los que eran esclavos debían servir a sus amos terrenales en el Señor, como conviene en el Señor, como para el Señor y no como para los hombres. Todo esto son palabras que estaba utilizando Pablo. Que no sea de ojo, es decir, no sea como para agradar a los hombres, sino como para agradar a Dios. Es decir, dentro de este lineamiento, Pablo le está diciendo a los esclavos que deben servir a sus amos terrenales como si estuviesen sirviendo a Dios. Y también allí se puede entrever entre estas frases el hecho de que básicamente lo que le estaba diciendo Pablo a los esclavos es que debían hacer un cambio de señorío. Sus amos terrenales eran solamente amos terrenales. Ahora el verdadero Señor, el verdadero amo era su Padre Celestial, era el Señor Dios Todopoderoso y Jesucristo quien dio su vida por ellos. Y entonces ahora ya no debían realizar sus actividades, sus acciones, sus labores como para agradar a un amo terrenal, sino por amor y para agradar a ese amo celestial que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y de la misma manera establece que el amo, el libre, el dueño del esclavo, debía tener una actitud hacia el esclavo
también regida por el Señor. Es decir, tratándolo, dándole un trato y estableciendo una relación con el esclavo que fuera de amor, que fuera de respeto y que fuera una relación en el que el centro y el eje fuera Cristo Jesús. Y por eso los versículos 5 al 9 dicen de la siguiente manera: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Miremos cómo constantemente se refiere a Cristo, es decir, el amo terrenal era solo eso, un amo terrenal, pero en quien debían tener puestos los ojos y en quien debían tener realmente como motivación para realizar todas sus actividades era Cristo Jesús. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Constantemente se refiere a Dios, porque quien verdaderamente es nuestro Señor, nuestro amo, es Cristo Jesús, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, aquí ya viene el consejo para los amos, haced con ellos lo mismo, es decir, actúen de la misma manera, con amor, actuando, y que todas las acciones del amo hacia el siervo, hacia el esclavo, sean acciones motivadas por el amor, por Cristo Jesús, como si en sus manos no tuviesen un esclavo humano, como si en sus manos tuviesen a Cristo Jesús mismo. Es más, Cristo en su parábola del juicio a las naciones dice, porque tuve hambre y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y en la cárcel y fuiste a verme. Es decir, porque en estas personas desfavorecidas, como podía ser un esclavo, también debemos ver a Cristo Jesús. Y entonces hablábamos durante esta semana, en estos días que estuvimos viendo acerca de la esclavitud, veíamos que esta relación la podemos también trasladar a nuestra época, porque la lección habló acerca de estos temas de la esclavitud y lo que pretendía Pablo y todo lo que está queriendo decir la carta a los Efesios, pero ahondó poco en la aplicabilidad de esos consejos a nuestra época, a nuestro tiempo. Y a esto es a lo que yo quiero que nosotros nos centremos básicamente. Y es que en la actualidad, aunque no existe la esclavitud como existía en aquella época, lo que sí es verdad es que hoy en día tenemos relaciones como por ejemplo la de jefe y empleado, en la que podemos nosotros aplicar estos mismos consejos. Si como jefes aplicar el consejo de no maltratar a nuestros empleados, de no ser injustos con los salarios, de no ser injustos en el trato, de no ser injustos en el volumen de trabajo o en la forma como se tratan. Y si somos empleados, en que hagamos nuestras labores no como para los hombres, no como para un jefe terrenal, sino como para un jefe celestial, nuestro verdadero jefe que es Cristo Jesús, y que hagamos las cosas con amor, con dedicación, y que hagamos las cosas de la debida manera como para agradar a Dios, no como para agradar a un hombre. Y eso es algo que debemos remarcar, y puede que existan otras relaciones que puedan asemejarse y que podamos darle una aplicación actual a esos consejos. El caso es que recordemos siempre que la lealtad, así como tras bambalinas, como entre líneas, Pablo lo que le estaba diciendo al siervo es: sirve a tu amo terrenal como si fuera a Dios. Es decir, tu lealtad máxima es Dios, y solo Dios, y solamente
Dios. Esa es la lealtad máxima. Y lo mismo le estaba diciendo a los jefes. En el trato que ustedes tienen con sus esclavos, deben ver también el trato como si estuvieran dándoselo al mismo Cristo Jesús, y de esa manera regular todas estas relaciones y que fueran unas relaciones para bendición tanto para el uno como para el otro. Y así deben ser nuestras relaciones en la tierra. Así deben de ser nuestras relaciones en nuestra época. En nuestra época cambian muchas cosas, tanto en las relaciones de padres a hijos en aquella época y en nuestra época, tanto en las relaciones de esclavo a dueño de esclavo, a amo, que hoy en día no se ve, pero podemos encontrar relaciones como las laborales, en las que encontramos un jefe y un empleado, que en todas estas relaciones nosotros podamos honrar y glorificar a Dios en cómo nosotros hacemos nuestras cosas, no como para los hombres, sino como para Dios, y que finalmente en todas estas relaciones el principio subyacente en estos consejos debemos aplicarlo a nuestros días, a nuestras relaciones interpersonales, como padres, como hijos, como trabajadores, como jefes. Debemos hacer las cosas para que honremos y glorifiquemos a Dios y no a los hombres. Finalmente, en todas estas relaciones, lo primordial y lo que debe ser el fundamento y el eje es que la lealtad final y máxima es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús. Y en esa lealtad, en esa fidelidad a Cristo Jesús está fundamentada nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra obediencia a los padres, a los jefes. Está el trato de los jefes para con los empleados, de los padres para con los hijos. Mi querido hermano, mi querida hermana, espero que esta haya sido una semana de mucha bendición para ti. Pero sobre todo, te quiero pedir que entregues tu vida a Cristo Jesús para que Él moldee tu vida y que de ahora en adelante todo lo que tú hagas, tus relaciones interpersonales y todo lo que tú hagas en tu vida, lo hagas para honrar y glorificar a Dios, que no lo hagas como para los hombres, que lo hagas como para Dios, tanto si eres jefe como si eres empleado, como si eres hijo, como si eres padre, como si eres esposo, como si eres esposa. Todas estas relaciones como para honrar a Dios, no como para honrar a los hombres. Mis queridos hermanos, compartan este video. Comparte este video personalmente, te lo digo directo. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Compártelo con los hermanos de la iglesia. Si tienes algún comentario que poner, te invito para que pongas tus comentarios en la caja de los comentarios que está dispuesta aquí debajo, y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos cuando se suban. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, después de una maravillosa semana, solo me queda desearles que tengan un feliz día y que Dios les bendiga.